Hola a todos, a continuación les hablaremos acerca de una serie de temas de interés de la hacienda pública en compañía de mis compañeros, los cuales son Alejandro de Paz Martínez, Paula Escobar Vega, Matius Lugo, Sebastián Durán, Andrés de la Rosa y quien les habla, Melisa Gómez García. Bueno, nuestro tema a tratar son los ingresos patrimoniales. Entonces vamos a empezar con lo que entendemos por ingresos patrimoniales, lo cual son los que obtiene un ente público para la explotación y venta de los bienes que constituyen como su patrimonio. Estos ingresos son ingresos públicos de naturaleza privada que derivan de la explotación de los bienes patrimoniales y se regulan por normas de derecho privado. Dentro de esta partida incluimos tanto los rendimientos financieros obtenidos por las inversiones de organismos públicos o por préstamos concedidos a otros agentes, como lo son los beneficios obtenidos por las empresas públicas o el excedente obtenido por los servicios prestados públicos. Vamos a hablar un poco de la evolución histórica de los ingresos patrimoniales. Entonces nos damos cuenta que durante la mayor parte de la historia ha predominado una visión patrimonialista de la financiación pública, colegiada con la visión del patrimonio del soberano individual, del que el propio Estado tenía. En la Edad Media se supone un interesante avance en sí, más o menos, de la visión de Estado. Durante la Alta Edad Media, el Estado mantendría una visión patrimonialista, pero atenuada por la aparición de figuras tributarias. Sin embargo, bajo la Edad Media se supuso la aparición de una nueva clase social, la cual sería la burguesía, cuya aparición traería a las necesidades públicas que se desvincularan de la relación con la tierra, totalmente la desvinculación de la tierra. A partir de ahí, el tributo va adquiriendo un mayor peso recaudatorio frente a los ingresos patrimoniales hasta que se plasma en la práctica y las ideas de ilustración comienzan a imponer un sentido a lo que ya sería en un futuro el sistema tributario. La superación de la visión liberal clásica motivó una visión más intervencionalista del Estado, en consecuencia a la participación del Estado en la economía. Se hizo más visible todo esto, sobre todo a raíz de las teorías económicas de Keynes. En este orden de cosas, la aparición del concepto de empresa pública motivó a la reconsideración del patrimonio del Estado. En este contexto, conviene diferenciar dos procesos extendidos durante los últimos años, los cuales serían la conversión del servicio de empresas públicas de servicios públicos y la privatización. Todo esto conviene dejar claro y destacar que el recorrido histórico presentado muestra una continua pérdida del peso de los ingresos patrimoniales a favor de los ingresos tributarios, todo esto unido a la evolución de la concepción de lo que es el Estado. Hablando un poco de la naturaleza normativa, vemos que está los ingresos patrimoniales en sentido estricto y los ingresos patrimoniales por actividades empresariales. Los ingresos patrimoniales en sentido estricto son aquellos que proceden de la gestión del patrimonio público de una forma paralela o de la producción de ingresos de un patrimonio en el ámbito privado. Su regulación se encuentra tanto en el Código Civil como en la Ley del Estado. Todo esto en sus respectivas ramas. Y en los ingresos patrimoniales por actividades empresariales debe incluirse aquí tanto los ingresos provenientes de una empresa pública como los ingresos provenientes de la participación del capital de empresas privadas. Todo esto como acciones que tenga el sector público en empresas privadas, como ya lo habíamos dicho. Es importante tener claro que existe una serie de división clásica de los tributos, en los cuales encontramos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Se define el término tributo como una obligación dineraria establecida por la ley a favor de un ente público, es decir, el Estado o nación, esto con el fin de otorgar ingresos para el sostenimiento de sus gastos.
Por otro lado, los impuestos son una clase de tributo fijada por ley que se le cobra al contribuyente sin consideración alguna a un beneficio recibido por parte del Estado, pues se entiende como fundamento que los ciudadanos deben aportar al bien común, esto teniendo en cuenta el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, la cual advierte que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implican muchas responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, pues son deberes de la persona y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Por otro lado, debemos tener en cuenta una serie de características relevantes del impuesto, las cuales son: primero, todo impuesto debe ser creado por la ley, es decir, el Congreso de la República. Segundo, el impuesto es obligatorio toda vez que nace a la vida jurídica con la ocurrencia del hecho generador señalado en la norma. Tercero, una vez ocurre el hecho generador, es obligatorio el pago del impuesto. Cuarto, no debe existir una contraprestación por parte del Estado. Quinto, el recaudo del impuesto a nivel nacional va al Ministerio de Hacienda directamente a la Dirección Nacional del Tesoro General. Cabe resaltar que los impuestos se encuentran en los diferentes órdenes territoriales, es decir, existen impuestos de nivel nacional, de nivel departamental y de nivel municipal o distrital. Adicional a ello, una serie de ejemplos de impuestos a nivel nacional, departamental y municipal o distrital son los siguientes. Primero, a nivel nacional encontramos el IVA, la renta, el impuesto a la gasolina, el impuesto aduanero, a la riqueza y la normalización, entre otros. Segundo, impuesto de nivel departamental serían impuestos de vehículos, impuesto a ganadores de juegos, apuestas e impuestos de registro e inscripciones ante las correspondientes cámaras de comercio, entre otros. Y para finalizar, los impuestos de nivel municipal o distrital serían los impuestos prediales, el impuesto municipal a la gasolina, el impuesto de fondo de pobres, el impuesto a la telefonía fija, el impuesto a espectáculos públicos, entre otros. Ahora hablaremos sobre las tasas. Las tasas en ocasiones las solemos confundir con un tributo o una contribución, y no es ni lo uno ni lo otro. Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. Las tasas no son un impuesto, sino que son el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio. Por lo tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar por él. Es común confundir tasa con impuesto. Tengamos en cuenta que mientras impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan solo aquellas personas que hagan uso de un servicio. Por lo tanto, no es obligatorio. Otra característica de la tasa es que existe una retribución por su pago. Es decir, se paga la tasa y a cambio se recibe un servicio, una contraprestación, algo que no sucede en los impuestos o las contribuciones. Además de ser obligatorio pagarlos, no existe ninguna contraprestación especial o directa por ello.
Con respecto a la Corte Constitucional, en la sentencia C-465 de 1993 expuso lo siguiente sobre las tasas. Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público. Se autofinancia ese servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por un motivo claro, que para el caso es el principio de razón suficiente, por la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del servicio público que se presta. La tasa es una retribución equitativa por el gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual o inferior, exigiendo de quienes, independientemente de su iniciativa, dan origen a él. A su vez, la misma Corte en la sentencia C-040 de 1993 expresó lo siguiente sobre las tasas. Como bien se sabe, en Hacienda Pública se denomina tasa a un gravamen que cumpla con las siguientes características. Primero, el Estado cobra un precio por un bien o un servicio ofrecido. Segundo, el precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido. Tercero, el particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. Cuarto, el precio cubre los gastos de funcionamiento y las prevenciones para amortización y crecimiento de la inversión. Quinto, ocasionalmente caben criterios distributivos, como por ejemplo las tarifas diferenciales. Sexto, los precios de los servicios públicos urbanos, como por ejemplo la energía, el aseo o el acueducto. Como conclusión, las tasas es la contraprestación que una persona paga por el derecho a la utilización de un servicio. Su pago es voluntario y está supeditado por la necesidad del usuario de acceder o no al servicio. Contribuciones. Según la Secretaría Distrital de Hacienda Pública de Bogotá, las contribuciones son compensaciones pagadas con carácter obligatorio a un ente público con ocasión de una obra realizada por este con fines de utilidad pública, pero que proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes inmuebles. Esto lo podemos ver en el claro ejemplo de la contribución especial por contrato de obra pública, concesión de obra pública y sus adiciones. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Nacional 399/2011 y el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública con entidades de derecho público y fondos de orden distrital o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la nación, departamento o municipio, según sea el nivel al cual pertenezca la entidad pública de derecho público, valga la redundancia contratante, una contribución equivalente al 5% del valor total correspondiente contrato o de la respectiva adición. Asimismo, el inciso 3 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 dispone: las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vía de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, pagarán con destino a los fondos de seguridad y conveniencia de la entidad contratante una contribución del 2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. El formato de pago de la contribución especial. Descárguelo, imprímalo en hojas tamaño carta y legínselo teniendo en cuenta el instructivo adjunto. La consignación se realizará en las sucursales y oficinas autorizadas por el Banco Occidente en la ciudad de Bogotá, D.C. Hecho generador. De conformidad con la norma, el hecho generador de la contribución especial de obra pública lo constituye la suscripción de contratos de obra pública y la concesión de obra pública con entidades de derecho público y los fondos de orden distrital. Los responsables del recaudo serían en todo caso las entidades distritales de derecho público y los fondos de orden distrital. Las bases para liquidar la contribución. El valor total
del contrato de la respectiva edición, anticipo si lo hubiere y de cada cuenta que se cancele el contratista. La tarifa será del 5% del valor total del contrato de la obra pública o de la respectiva edición y el 2,5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión de obra pública. El sujeto activo será el Distrito Capital cuando se celebren contratos de obra pública o concesiones de obra pública con entidades de derecho público y fondos de orden distrital. El sujeto pasivo en todo caso serán todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública y contratos de concesión de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales con entidades de derecho público y fondos de orden distrital. Bueno, pero eso es en el sentido que la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá da la contribución. La contribución en general se puede entender como un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario una utilidad económica cuya justificación es la obtención por el sujeto pasivo, ciudadano receptor, de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Se paga por alguna mejora realizada, aunque no necesariamente debe existir proporcionalidad entre lo pagado y las ventajas recibidas. Las contribuciones de igualmente pueden establecerse en el ámbito estatal, regional o local, pero en este último donde alcanzan su mayor expresión y significado porque es más fácil señalar una cuota global para poder repartir entre la población de un determinado sector municipal que en áreas superiores, ya que es en las obras y servicios municipales donde se afecta más cerca a los ciudadanos y donde se revela el beneficio o interés más especial, con el objeto de convertirlo en un punto de referencia para la tributación y el pago de cuotas de las cargas del Estado. La contribución es una obligación legal de derecho público para el sostenimiento de los gastos públicos de forma proporcional y equitativa. Básicamente los principios que se pueden apreciar de la contribución son el principio de legalidad, el principio de igualdad y el principio de generalidad. Por último, a manera de título, nos gustaría mencionar las contribuciones especiales que han sido expuestas por el doctrinante y hacendista Plazas Vega en su artículo denominado Tributos Vinculados. A manera de introducción al tema, cabe hacer dos precisiones importantes sobre las contribuciones especiales. En primer lugar, que acoge la división de tributos, impuestos, tasas y contribuciones, porque participa de la opinión mayoritaria de la doctrina, según la cual cada una de esas tres especies tiene peculiaridades y características propias que permiten identificarlas en forma autónoma. En segundo lugar, alude a contribuciones especiales para identificar bajo ese género a las diferentes modalidades de tributos vinculados cuya causación no depende de la solicitud del contribuyente a diferencia de las tasas, pero cuyo destino es la actividad, obra o gestión originaria de un beneficio para él. Así, entendido el género contribuciones especiales, cabe observar que sus especies son las contribuciones por servicios, las contribuciones de mejoras y las contribuciones fiscales. Característica primordial de las contribuciones que ya antes habíamos mencionado en la definición general de las mismas. Seguimos. En todo caso es conveniente reiterar que en ocasiones las cartas políticas, y entre ellas la colombiana, hablan de contribuciones con dos alcances diferentes. Primero, para hacer referencia al deber personal de contribuir al sostenimiento de los gastos e inversiones del Estado o para aludir a una forma especial del tributo diferente de las tasas y los impuestos. La primera noción comporta una verdadera sinomia de las palabras contribución y tributo. La segunda parte de la base de que el tributo es el género y la contribución es una de sus especies. En esta obra mencionada de Plazas Vegas, se opta por identificar las contribuciones especiales como las tres grandes modalidades de los tributos. Es decir, que este doctrinante hacendístico lo que busca es separar las contribuciones especiales de este género que engloba el tributo. Parafiscal. Es común que en Colombia, además de los impuestos nacionales y territoriales, se va a pagar una serie de contribuciones denominadas parafiscales, las que tienen un fin específico, como es el caso de los aportes al SENA, Confamiliar, etc. Según el numeral 12 del artículo 150 de la Constitución Política, corresponde al Congreso hacer leyes para establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.
De esta forma, la Constitución de 1991 incorporó formalmente la figura de la parafiscalidad, reconocida en la teoría de la hacienda pública, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, al lado de las contribuciones fiscales. A partir de la consagración nacional del concepto de parafiscalidad en la Constitución Política del 91, la Corte Constitucional ha señalado entre las características de los ingresos fiscales siguientes. Son de carácter excepcional de conformidad con la disposición constitucional. Son obligatorias en tanto son fruto de la soberanía fiscal. Son específicas y singulares en cuanto al sujeto pasivo del tributo que recae sobre un específico grupo de la sociedad y no contienen al ciudadano el derecho de exigir al Estado la prestación de un servicio o la transferencia de un bien determinado. Empréstito es una forma de financiación por la cual una empresa o entidad acude al mercado para solicitar un préstamo a un gran número de inversores, dividiendo la deuda en pequeñas participaciones entre títulos y valores. Todos los títulos de una emisión comparten las mismas características en cuanto a importe, remuneración, vencimiento, entre otros. Lo habitual es que un empréstito surja cuando una corporación requiere un monto de financiación muy elevado, resultándole difícil satisfacer su necesidad con un único prestamista. De este modo, divide la deuda que necesita en muchos títulos. Es el uso que una entidad de derecho público hace de un crédito otorgado, generándose con él una obligación de pago, por lo que es el acto intermedio entre el crédito y la deuda pública. Personas que intervienen en un empréstito. Prestatario. Es el emisor del empréstito, la sociedad o empresa que pide el préstamo con la emisión de las distintas obligaciones. Podríamos decir que el prestatario vende obligaciones a los ahorradores. Prestamista. Persona natural o jurídica que presta el dinero, es decir, que compra la obligación o el bono. También se les llama obligacionistas o bonistas. Intermediario financiero, entidad que encuentra y coordina los intereses y deseos de la empresa que emite el empréstito y los ahorradores que buscan una inversión de sus ahorros. Formas de emitir un empréstito. Un empréstito puede ser emitido por la propia entidad emisora, la cual percibe directamente del prestamista el importe de la emisión y corre el riesgo de que no sean suscritos todos los títulos, o a través de intermediarios financieros. Esta se encarga de colocar entre sus clientes el conjunto de obligaciones. Los empréstitos pueden ser de varias clases, según su plazo de vencimiento. Suelen clasificarse en pagarés, valores emitidos a corto plazo, menos de un año, bonos simples, emitidos a corto y mediano plazo, de 3 a 5 años, y obligaciones emitidas a largo plazo. Para una mejor comprensión de este concepto y la terminología asociada, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una empresa emite un empréstito compuesto por 200 obligaciones, con valor nominal de 500 euros por obligación, emitidas al 90% y reembolsables al 110%. Veamos los conceptos asociados más importantes. Valor nominal es el importe del título sobre el que se pagan los intereses. En nuestro ejemplo, 500 euros. Valor de emisión, importe que el obligacionista o prestamista desembolsa por la compra del título. Sería valor nominal por porcentaje de emisión. 500 euros por 90% es igual a 450 euros. Valor de reembolso, importe que recibirá obligacionista o prestamista de vuelta cuando toda la obligación sea amortizada.
sería valor nominal por porcentaje de reembolso, 500 euros por 110% es igual a 550 euros. Prima de reembolso, diferencia entre el valor de reembolso y el valor nominal de la obligación. En nuestro ejemplo sería 550 euros menos 500 es igual a 50 euros. Prima de emisión, diferencia entre el valor nominal y el valor de emisión de la obligación. Sería 500 euros menos 450 es igual a 50 euros. Tanto la prima de emisión como la prima de reembolso tienen como fin el aumentar la rentabilidad del empréstito para el obligacionista y de esta manera hacer más atractiva y sencilla la venta de las obligaciones. Operaciones de tesorería. La Tesorería de la Nación es la encargada de efectuar la administración de los excedentes de liquidez de la Nación y de los recursos que ésta administre, teniendo en cuenta los criterios de seguridad y solidez y su realización en condiciones de mercado, con sujeción a los lineamientos y procedimientos establecidos al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La tesorería es el enlace entre las políticas públicas y los mercados de capitales, por lo que existe una coordinación importante con varias entidades públicas para el desarrollo de sus operaciones. El Departamento de Tesorería y Caja se encarga de instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios para salvaguardar los recursos financieros de la entidad, promoviendo la eficiencia y eficacia del control de gestión y atendiendo con oportunidad y competencia las solicitudes. La Tesorería, en conjunto con la Dirección de Política Macroeconómica, mensualmente coordina la programación de depósitos remunerados con base en las proyecciones del flujo de caja o de la nación. Estas proyecciones son utilizadas como base para la programación de las operaciones de contracción o expansión monetaria por parte del Banco de la República al sistema financiero. Las operaciones que efectúa la Tesorería en los mercados de capitales, así como la programación de ingresos y gastos mensuales, determinan el monto de los depósitos remunerados a constituir diariamente durante el mes. La Tesorería se encuentra autorizada a efectuar las siguientes operaciones de tesorería: la compra y venta de títulos emitidos por la República de Colombia, también la compra y venta de títulos emitidos por otros gobiernos o tesorerías, la constitución de depósitos remunerados en el Banco de la República y también la constitución de depósitos remunerados con bancos comerciales, las operaciones repo y simultáneas sobre títulos emitidos por la República de Colombia y por entidades financieras. Las operaciones repo se entienden como las que surgieron a partir de la resolución 27 de 1988 de la Junta Monetaria, en la que el Banco de la República inició la operación de recomprar a los bancos los papeles que habían sido colocados dentro de las operaciones del mercado abierto, o sea, títulos de participación y los títulos canjeables por certificados de cambio con un pacto de recompra a corto plazo y con el ánimo de darle liquidez temporal al sistema en una época de inusual baja liquidez y elevada demanda de crédito. La tesorería también puede realizar las operaciones de compra y venta de divisas y las operaciones con derivados.